Nos acompañan en esta rueda de prensa el diputado José Guerra, el diputado Jorge Millán, el diputado Juan Miguel Mateus, el secretario de Organización de Primero Justicia y secretario de la Asamblea Nacional, Edinson Ferrer, el diputado Miguel Pizarro, quien el día de ayer fue el responsable de conducir, comandado por el presidente, todo lo que fue el operativo de la ayuda humanitaria. Y es necesario comenzar diciendo que hoy, más que nunca, no solo los venezolanos, quienes ya lo sabían, no solamente aquellos que nos conseguimos en las calles día tras día, sino que el mundo entero ratifica y se da cuenta que Maduro es un asesino. Que aunque hablen como Allende, hoy se parecen mucho más a Pinochet mientras están gobernando, porque son ellos los que están asesinando al pueblo Pemón, porque son justamente ellos los que llegaron con banderas reivindicativas al gobierno, los que hoy se encierran en mantener al poder a pesar del sufrimiento de la gente. Miren, el día de ayer, cuando nosotros intentábamos ingresar la ayuda humanitaria, lo que no entendió Nicolás Maduro y su grupo es que la ayuda humanitaria no tiene nada que ver con una posición política. La ayuda humanitaria es la necesidad que tiene un pueblo que hoy tiene más de 360.000 niños en riesgo de morir porque no tienen que comer. Un riesgo de miles de venezolanos que hoy no tienen cómo tomarse una pastilla para la atención. Esa ayuda humanitaria va dirigida a la mamá de todos nosotros, a la mamá de esos guardias, a la mamá de los militares, a las propias madres de esos colectivos, de las personas del gobierno. Esa ayuda humanitaria lo que tenía es que no iba a pedir un carnet político, ni iba a mirar la camisa, el color de una camisa para ser entregada. La ayuda humanitaria que ayer quemó Nicolás Maduro era para los venezolanos. Pero ayer vimos cómo Nicolás Maduro prefiere hoy controlarnos por el estómago o por la fuerza más que por la razón y en democracia. Ayer a Nicolás Maduro, una de las cosas, antier, el día sábado, a Nicolás Maduro, una de las cosas que pudimos darnos cuenta es que le falló su plan. Nicolás Maduro y todos los voceros del gobierno se dedicaron a decirnos durante más de un mes que esa ayuda humanitaria ingresaría con militares, que esa ayuda humanitaria era una manera de esconder un plan intervencionista, que esa ayuda humanitaria no pasaría porque la Fuerza Armada cohesionada evitaría que esa ayuda humanitaria pasara. Y lo que vimos el día de ayer es que el día sábado es que quienes disparaban en San Antonio del Táchira no era la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional entendió que el problema de nosotros no es con ellos, que hoy nos une más a cada efectivo, a cada funcionario, a cada oficial, el sufrimiento de este país, que al igual que esos oficiales nosotros nos formamos en una Venezuela que le está pasando mal y que ellos son necesarios para la reconstrucción de este país. Le falló tanto así su plan que le tocó sacar a sus colectivos, le tocó utilizar grupos irregulares para poder dispararle a un pueblo que está decidido a cambiar. Nosotros hoy tenemos que entender lo que pasó el día sábado en las Fuerzas Armadas. Para la fecha, a esta hora, hay más de 160 militares quienes han desertado de las Fuerzas Armadas Nacionales, de los cuales 2 de ellos han sido heridos recibiendo disparos por compañeros propios. Uno, en el puente San Antonio del Táchira, quien no pudo cruzar la frontera. 2, el segundo, en el sur del país, cuando iba caminando, un propio compañero le disparaba con su arma oficial, con su arma de reglamento, cuando este oficial o este funcionario intentaba desertar de la Fuerza Armada Nacional. Y además se equivocan los que hablan de traición, los que hablan de deserción. Es nuestra historia, en este mismo país, donde nosotros vimos que a Bolívar, que a Sucre, que a Urdaneta también los llamaron traidores. Es en este país donde nuestras Fuerzas Armadas son la cuna de los libertadores. Es este país donde se forjó la libertad de Venezuela y de 6 naciones. Es en este país donde nosotros entendemos que es más importante el pueblo que aquel que esté
puesto o tratando, comandando o tratar de estar gobernándonos por la fuerza. Es en Venezuela donde nuestros oficiales hoy tienen la responsabilidad de mostrarme que sí existen una patria después de esta grave crisis. Es en Venezuela donde hoy los oficiales tienen la responsabilidad de demostrar que ellos están en la capacidad de mantener la voz de mando en las tropas para poder construir esa Venezuela. El día de hoy lo que nosotros vemos y nos preocupa es una Fuerza Armada Nacional desmoralizada, donde sargentos, donde efectivos, donde soldados prefieren irse antes de exponerse a continuar reprimiendo a todo un pueblo. Y por eso llegamos a los números que mostrábamos el día de ayer. Esos números que Nicolás Maduro hoy más que nunca es el responsable. Lo primero que tenemos que hablar de todos los heridos es que no son las cifras totales. Y lo segundo es que todos, absolutamente todos los heridos estuvieron en suelo venezolano antes de ser heridos. Eso lo que referimos es que si bien hay heridos que fueron atendidos en la hermana República de Colombia, fueron las Fuerzas Armadas de Maduro, fueron los grupos de Maduro quienes estuvieron reprimiendo el día sábado. Los primeros es el número de heridos. En Venezuela se atendieron, cifras oficiales de Provea, 290 heridos, aún por confirmar 100 casos más, los que nos dejaría 390 heridos. En Colombia fueron atendidos 285 heridos. De estos heridos en Venezuela fueron a hospitales, un promedio de 167 personas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Estuvieron en hospitales o trasladados a hospitales 167 personas y en la hermana República de Colombia 37 más para un total de 204 personas. Para la hora hay confirmado 5 venezolanos que lamentablemente perdieron la vida. 5 venezolanos que hoy enlutan a todo un pueblo. 5 venezolanos más por culpa de una cúpula que se niega a permitirnos a los venezolanos cambiar esta grave situación en la que hoy estamos viviendo. Y hay, por confirmar, como lo avisaba desde el sur, desde el estado Bolívar, 20 personas más, lo que nos dejaría con un total de 25 venezolanos que el día de ayer Nicolás Maduro y todos los jefes políticos que estuvieron en cada uno de los puntos de ingreso de la ayuda humanitaria, en el Táchira, Bernal Varela y Darío Vivas, quienes serán responsables de estas muertes, y estoy seguro que la historia, mal o bien, algún día nunca las olvidará. Pero además queremos decir que en total serían 675 heridos, de los cuales 204 fueron hospitalizados y que hoy se están confirmados 5 decesos, 1 en el estado Táchira y por confirmar unos 20 más en el sur del país. Hoy nosotros queremos decirles que no solamente fue tienditas, no solamente fue la represión, no solo estuvo allí, que en San Antonio del Táchira, en carne propia, el diputado Mateus, el diputado Millán y mi persona pudimos ver cómo la Guardia Nacional se negaba a la represión, cómo solo comenzaron a disparar gases lacrimógenos cuando veíamos al grupo comandado por Darío Vivas detrás de nuestra Fuerza Armada Nacional, quien comenzaban a lanzar piedras y ellos accionaban las bombas lacrimógenas. Pero además vimos cómo existían grupos armados vestidos de civil disparando a la población en San Antonio del Táchira. Hoy lo que estamos viendo es una Fuerza Armada con baja moral, por la moral que tiene quienes hoy pretenden comandarla y a unos en el poder que pretenden asesinarnos antes de salir de él. En Santa Elena, San Antonio y Ureña se registraron los mayores casos de represión. Hoy toda nuestra solidaridad, desde Primero Justicia, como diputados, pero también como venezolanos, con nuestro pueblo Pemón. Es ilógico que aquellos o que sigan intentando hablar de soberanía, hablar de la autodeterminación de los pueblos, cuando son ellos los que están asesinando a nuestros pueblos originarios.
cuando son aquellos los que están asesinando a nuestro pueblo pemón. Hoy, desde aquí, les decimos que nuestra solidaridad está con ustedes y que cuando desde este partido, desde nuestras vocerías, decimos que no los abandonaremos y que esto cambiará, que tengan la confianza que esto va a cambiar. Que hoy nuestra prioridad es el menor costo posible para el cambio de Venezuela, pero al final del día es el cambio de Venezuela. Hoy nuestro compromiso está con el pueblo. Han tratado de generar muchas dudas sobre el presidente Guaidó. Han tratado de vender la imagen que aquí hoy existe miedo o que pueden detener el cambio que arrancó. Miren, hablábamos hace minutos con el presidente Guaidó y nos sorprende que existan dudas sobre si el presidente Guaidó regresa a Venezuela o no. El presidente Guaidó está consciente del juramento que hizo el 23 de enero ante el pueblo venezolano y ese juramento él y cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y cada uno de los venezolanos, cada uno de esos millones de venezolanos que juramentaron y hoy forman parte del voluntariado, nosotros estamos claros que a Venezuela la rescatamos, entre otras cosas, peleando en Venezuela. Y es por eso que queremos tengan la certeza que el presidente Guaidó retornará a Venezuela. Diputado, quisiera una precisión en cuanto a la cifra que usted dio, porque en dos ocasiones habló de Colombia. Al principio dijo 285 heridos atendidos en Colombia y después dijo 204. ¿Esos 204 se referían a Brasil, los que están siendo atendidos en No, estamos hablando de... Perdón, fueron 285 en Colombia para un total de 675 heridos en todos, en total para la jornada del día sábado vinculados a lo que era el ingreso de la ayuda humanitaria, de los cuales 204 sus heridas fueron atendidas en centros de salud por la complejidad de las heridas ocasionadas. De esos 675 heridos, hay un número aproximado en Venezuela de 390, aún por confirmar casos en lo que es la frontera del sur del país con el vecino país de Brasil, quien hoy todavía se mantiene asediada por algunas individualidades de nuestra Fuerza Armada Nacional. Hoy no nos queda duda que son individualidades porque no puede ser un heredero de Bolívar el que hoy esté disparando contra su propio contra el pueblo venezolano. ¿Qué componentes han detectado ustedes que han actuado sobre todo lo que tiene que ver con Ureña y lo que tiene que ver con Santería? Mira, ahí hay que resaltar, uno, la diferencia entre componentes y cuerpos de nuestra Fuerza Armada Nacional e individualidades de la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que la gran mayoría en lo que es el caso de la frontera con el estado Táchira, los heridos de bala, San Antonio del Táchira, quien tiene el mayor número de heridos de bala, son producto de grupos civiles afectos al oficialismo. Hoy no sabemos a ciencia cierta si son colectivos o forman parte de grupos irregulares como los que ya hemos visto en territorio nacional. Diputado, sobre este funcionario que indicaba usted que no había podido cruzar la frontera al haber sido herido de bala, ¿tiene información si el estado de salud de él y si fue detenido o se tomó alguna represalia en contra de él? Mira, este venezolano, este compañero, fue herido en la frontera del San Antonio del Táchira, atendido por Protección Civil. Para la fecha no hay información oficial. No tenemos conocimiento oficial, por eso no queremos dar cifras ni hablar sobre lo que es la represión, el encarcelamiento y las medidas de presión y coerción que existen hoy dentro de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Y seguramente van a tratar de generar alguna respuesta. Seguramente veremos a los mismos de siempre hablar de que la Fuerza Armada más que nunca, y quién sabe con qué mentira nos vendrán. Lo cierto es que en este país vimos en las carreteras, en diferentes alcabalas, no solamente los diputados, sino todo y cada uno de los venezolanos, como ellos nos decían que también eran parte de los buenos, como ellos nos decían la necesidad de la ayuda humanitaria, pero sobre todo, como nos decían que hoy no estábamos tan divididos como algunos personeros intentan hacernos ver.
Hoy, más que nunca, cada uno de esos oficiales, cada uno de los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional, de su tropa, hoy está viendo la realidad de un país. Son pocos los que están en la cúpula dando su buena vida, son muy pocos los que están allí. Hoy existe muchísimo miedo dentro de la Fuerza Armada Nacional por las medidas de presión. Y al ver que existan compañeros que le disparan al otro, al mejor estilo de algunos momentos históricos, al mejor estilo de Nikita Khrushchev, eso nos preocupa muchísimo porque nos da a entender que no existe moral dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional y nos da a entender que lamentablemente vamos o estamos a punto de deserciones, de muchísimas más deserciones de nuestros componentes. Y esto es como venezolano, no es una exigencia ni mucho menos, no es como diputado, no es como político. Pedirle a nuestros oficiales subalternos, a nuestros oficiales superiores, que en sus manos están que no se termine de perder la Fuerza Armada Nacional. En sus manos están que estén del lado de una tropa, que estén del lado de un pueblo, que estén del lado de los venezolanos, que no permitan perder la voz de mando dentro de lo que es la Fuerza Armada Nacional. Ahora, ¿qué informaciones manejan sobre la situación con los Pemones? Incluso se habló de un secuestro a un efectivo militar. 9 Pemones presos y todos los capitanes están escondidos, todos los capitanes del poblado Pemón. Mira, hoy lo que sabemos es que existe aproximadamente 9 integrantes del pueblo Pemón detenidos, que todos los capitanes del pueblo Pemón hoy se encuentran resguardados y que al final aquí todos los venezolanos somos herederos de los Caribes, somos herederos de esos pueblos. La mayoría venimos de esa misma sangre que tenía Murachí. No van a poder reprimir a nuestro pueblo, no van a poder doblegar al pueblo Pemón simplemente por la fuerza. Hoy nos preocupa muchísimo lo que está pasando al sur del país, nos preocupa las acciones en el sur del país de algunas individualidades de la Guardia Nacional, de algunas irregularidades de lo que es la Brigada de Selva, que son los que están accionando en contra del pueblo Pemón. A esta hora sigue siendo asediado todo lo que es el sur del país. Diputado, de cara a estos próximos días, ¿qué esperar o qué decirle a la gente, qué hacer, qué nuevas acciones? Está circulando que Padrino López ya habría nombrado un nuevo comandante de la Guardia Nacional, suponemos que por estas bajas que han habido, se va a apreciar la agresión por parte de los colectivos. De cara a la gente, ¿qué hacer para estos? Mira, ahí hay cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender. Y lo decía el presidente Guaidó. El presidente Guaidó no fue electo o no está en este momento histórico para tomar las decisiones fáciles, sino por el contrario, llevar justamente con responsabilidad las decisiones más difíciles que haya que tomar para nosotros poder tener el cambio que Venezuela está esperando. No somos expertos militares, ninguno de los que está en esta mesa. Lo que sí sorprende es cómo un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional, una con la mayor tradición de profesionalismo en todo el continente, debió estar retirado ya hace, si mal no han reportado ustedes mismos, desde hace unos 5 o 6 años debió pasar a condición de retiro, que ha jubilado o que ha retirado ya 5 promociones de nuestra academia, de la Casa de los Sueños Azules, que no le ha permitido dirigir las Fuerzas Armadas Nacionales como él toma decisiones. Hoy Venezuela cuenta con más generales que toda la OTAN en conjunto. Por ejemplo, lo que hay que entender es que no es un problema de voz de mando, es un problema de desmoralización de una tropa. Lo que hoy está viviendo el país echa por el piso todas esas pretensiones de lo que ellos hablaban. Hablaban de conspiraciones, hablaban de golpes de Estado, hablaban de que la ayuda humanitaria era una excusa. Lo que nosotros vimos el día sábado es a unos pocos que están arriba y que tienen o están dispuestos a asesinar para mantenerse arriba, cosa que los venezolanos ya conocíamos y ya hemos vivido. Este es el mismo país de Neomar y de Juan Pablo Pernalete.
Y lo otro es que los sargentos y los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas no están en conspiración, están también llevando gran parte del sacrificio que está llevando nuestro pueblo. Al pueblo venezolano, decirles que confíen, que aquí hay una estrategia, que seguimos en la misma ruta, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, y que en las próximas horas estamos esperando algunas confirmaciones, porque resulta que no entendieron el mensaje cuando decíamos que la ayuda humanitaria iba a llegar. No lograron entenderlo. Estamos esperando algunas confirmaciones y, por supuesto, seguramente ese pronunciamiento en su momento le tocará al diputado Miguel Pizarro. Venezuela tiene una frontera muy grande y con una tropa desmoralizada, y al no contar con suficientes colectivos, con suficientes contratados, pistoleros contratados, mira, es muy difícil poder detener a un pueblo que tomó la decisión de cambiar. Diputado, dos preguntas. Una, la condición de los diputados que están en retorno. Sabemos que el diputado Ángel Medina sufrió un accidente viniendo de Bolívar. ¿Cuál es su estado de salud a esta hora? ¿Y cuántos han logrado regresar tanto de la frontera con Colombia como de la frontera de Brasil? Y además, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos añadió 4 funcionarios a la lista de sancionados: Ramón Carrizales, Carneiro, Lacaba y Mar Prieto. La reacción. Mira, primero hablar de un compañero de partido, de un amigo, más que un compañero de curul. Ángel Medina es de esos venezolanos que tomaron el compromiso de hacer lo que fuera posible, hacer lo que fuera necesario por el cambio de este país. Cuando Ángel nos comentaba a algunos que se iba a su estado, que se iba al estado que lo eligió, que iba a estar con los Pemones, a muchísimos nos preocupó, algunos por cosas tan banales como preguntar cómo iba a llegar en un país donde el abastecimiento de gasolina para el interior del país es inexistente, a otros por la cantidad de tiempo que iba a rodar, si no le preocupaba irse solo a esta travesía, y su respuesta es que al final él tenía una responsabilidad con Venezuela y con sus hijos, que él quería mirarlos a los ojos y decirles que él había hecho todo. De regreso sufrió un accidente de tránsito. Antes que puedan salir con cualquier cuento barato, el accidente de tránsito es por el estado de las carreteras venezolanas. En esa misma vía donde Ángel tuvo el accidente, existen semanalmente, se cuentan aproximadamente entre 27 y 32 accidentes automovilísticos. Venía hacia la ciudad de Caracas, a esta hora está estable, a esta hora está todavía en el centro de salud en el que se encuentra, algunos exámenes. Desde aquí no solamente tiene nuestra solidaridad, y puedo decirles que tiene el mayor estado anímico que se pueda tener en estos casos. Recordemos que la responsabilidad que asumió la Asamblea Nacional, el sábado también pudimos demostrarla. Vimos cómo diputados eran empujados, eran reprimidos, eran provocados. Vimos a diputados tan ejemplares, a diputados tan fuertes, a diputados con tanta determinación como el diputado Benítez. Una imagen que nunca se nos borrará a algunos, y que en el caso nuestro es un honor poder compartir con él curul en la Asamblea Nacional, como es un honor compartir curul con Ángel Medina, quien sin duda alguna lo van a ver muy pronto aquí en el país, y quien aún cuando nos pedía que esto no se comunicara, que existían cosas más importantes para el país que el accidente que él sufría, como venezolano tenemos la responsabilidad también de decirle a Ángel buen trabajo, y que aquí lo esperamos en la Asamblea Nacional y que pronto estará con nosotros. Sobre el caso de las sanciones, a estos 4 ciudadanos quienes hoy ostentan, o quienes hoy, no sé si, es que estos 4 ciudadanos no sé si cumplen funciones de gobernadores, pues las funciones de un gobernador es justamente resolver los problemas de su pueblo. Pero en dado caso, quienes hoy están en las casas de los gobernadores, algunas sin aguas en la piscina, a estas 4 personas los sancionan por un tema, mira, ligado a sus cuentas y al manejo de dinero.
es justamente por cómo han reprimido al pueblo, pero también sobre cosas muy extrañas que puedan estar ejecutándose. A las únicas personas que pareciera dolerle que le cierran cuentas en Estados Unidos personales es justamente quienes hoy son parte de la élite dominante, de la élite de la revolución. Esos son los únicos que hoy pareciera dolerle que le quitan las tarjetas de crédito en dólares, ¿no? Ellos mismos tendrán que explicar el por qué tienen bienes congelados en el exterior, ¿no? Y bueno, me imagino que alguno de ellos va a lamentar mucho que no podrá ir a pasear en Estados Unidos porque lo visitaba frecuentemente.